Bueno, eh, nuevamente, buenas noches con todos. Soy el doctor Andamayo y voy a hablarles, soy médico cirujano ortopedista traumatólogo y voy a hablarles acerca de las afecciones traumáticas de pierna, tobillo y pie en este caso, ¿no? Bueno, vamos a comenzar hablando acerca de las fracturas de la tibia distal. Como puedan darse cuenta, las fracturas de la tibia distal es un subtipo de fracturas de los miembros inferiores. La presentación y la frecuencia de la fractura de tibia distal dentro de la epidemiología no es tan recurrente, ¿no? Para que se fracture de esta forma, como está señalada en la imagen, un hueso específicamente cercano al tobillo, ya de por sí da un impacto o da una muestra visual de la gran necesidad de energía que pueda requerir esto, ¿no? Es por eso que las fracturas de la tibia distal son fracturas cuya epidemiología, disculpen, aquí debe decir, un momento, 5% de las fracturas de miembros inferiores. Uh-huh. Okay. Ya de por sí da la orientación de la gran cantidad de energía que se requiere para poder producir ese tipo de lesiones, ¿no? Una fractura de tibia distal es una fractura que en la epidemiología de las frecuencias, las fracturas esencialmente del tobillo, es decir, de la articulación que se forma entre la tibia, el peroné y el mismo calcáneo y el mismo astrágalo, eh, requiere de un gran impacto de energía para poder producirse, ¿no? Es por eso que abarca solamente del 100% de las fracturas de tobillo, un porcentaje que oscila según las series entre 5 al 10% aproximadamente. En general, de todos los miembros inferiores, ese tipo de fracturas es una fractura que recurre solamente en menos del 10% y es bastante lejana su presentación, a diferencia de las fracturas propiamente de tobillo, que en general solamente las de tobillo, es decir, las de los maleolos, son mucho más frecuentes y vamos a conversar también a posterior de esto, ¿no? Es una preponderancia en una edad media que oscila entre 35 a 45 años. Esto básicamente es cercano a que son edades en las cuales los pacientes tienden a tener actividades de mayor peligro en cuanto a actividades que pudiesen originar, es decir, el uso de motos, el uso de automóviles, altas velocidades, son los que asocian a ese tipo de patologías. Y este grupo etario, el cual se encuentra en las edades mencionadas en la diapositiva, son los que, según las epidemiología, los estudios epidemiológicos, perdón, abarcan más o menos el 80, el 70% de todas las presentaciones de las fracturas de tibia distal. Las fracturas de tibia distal también tienen un sinónimo, ¿no? Son fracturas también denominadas del pilón tibial, ¿no? Por la forma de la presentación. O sea, esta ubicación de la zona de la tibia también se denomina pilón tibial, ¿no? Y es una fractura que de este concepto quiero que me entendiesen, que primero que es una fractura no siendo frecuente, tampoco es que sea rara, que se asocia esencialmente a actividades de alta carga energética, es decir, de accidentes de alta energía, como por ejemplo un accidente de moto, ¿no? Con un impacto directo sobre la zona de la pierna. Y por ende, como la gran mayoría podemos hablar de las fracturas también, incluso que fue el tema anterior que conversamos, son más frecuentes en varones, ¿no? Las fracturas en general de miembros inferiores son más frecuentes en varones, salvo una afección que mencionamos en la clase anterior, que era la luxación de rótula, ¿no? Que como mencionamos, tenía gran componente o gran preponderancia femenina, ¿no? A diferencia de solamente esa única afección que pudiéramos plantear, la gran mayoría de fracturas en miembros inferiores va a ser mucho más frecuente en varones, ¿no? Esto generalmente asociado a que por motivo esencialmente de costumbre, los varones tienden a realizar actividades que impliquen mayor peligro, ¿no? En cuanto a actividades de gran impacto, como es, por ejemplo, el uso de motocicletas. Yo sé que las damas también lo hacen, pero es más frecuente en varones, ¿no? Eh, a su vez, esas fracturas de la zona de la tibia distal, que específicamente esa zona de aquí, se asocian en un 75% de veces a una fractura también del peroné. Es decir, fracturado este hueso de la tibia distal, que en general es un hueso muy, muy fuerte, para que se fracture esto, el mecanismo de alta energía también asocia a una fractura usualmente del peroné, que es frecuente de presentación también. En cuanto a la clasificación de las fracturas de la tibia distal,
había que mencionar que así como todas las fracturas también tienen un componente o una descripción en la clasificación AO, ¿no? Que es una clasificación que, como mencionamos en la exposición previa, es una clasificación universal que busca abarcar todos los tipos de fracturas, ¿no? Es así que, haciendo un recordaris, mencionamos que cada hueso grande del cuerpo, y que fuera importante que ustedes supieran ese dato específicamente, tiene una numeración, ¿no? El número 1 es el húmero, el radio y el cúbito vienen a ser el número 2, el fémur el número 3, y la tibia específicamente el número 4. Entonces, siendo una fractura de la tibia distal, es una fractura de la tibia tipo 4, ¿no? Ahora, también se mencionó en esa exposición que según la ubicación de la fractura en la diáfisis, sea de la tibia, del fémur, del radio, cúbito o del húmero, tienen una ubicación, ¿no? Las que son proximales, como la del platillo tibial que conversamos la vez pasada, es 1. Las que son en el centro de la diáfisis son 2. Y las que son en la parte distal de la tibia, perdón, de la diáfisis en este caso son 3, ¿no? En este caso la tibia, ¿no? Entonces las fracturas de la tibia distal vendrían a ser una de tipo 4, 3 o 43, ¿no? A su vez, mencionamos que las fracturas articulares podrían ser de 3 tipos también, ¿no? A, B o C. Las fracturas de tipo A son fracturas que son extraarticulares, es decir, llega a ser en la parte de la tibia distal, pero no penetra la articulación. A diferencia de una de tipo B, que sí penetra parcialmente la articulación, como vemos en la imagen, y una de tipo C, que conminuta, es decir, penetra la articulación, pero además la destruye en varios fragmentos, ¿no? Fuera importante que ustedes entendieran sobre todo este concepto clásico de las fracturas en cuanto a la numeración, y en general la ubicación en cuanto a 1, 2 y 3, ¿no? Con esto ustedes podrían dar una primera imagen, una primera ubicación en cuanto a la fractura. Puede ser un 43A, 43B, 43C, ¿no? En función de estos conceptos general. Ahora, el poder especificar ya un concepto de 43.1, A1, A2, A3, de repente si les interesase más el tema pueden profundizar, pero estaría bien con que en caso ustedes se les preguntase, pudieran ubicar las fracturas en cuanto a 1, 2, 3 y 4, y específicamente el de la tibia distal como una 43, ¿no? O una 4-3, ¿no? A, B y C en función ya del compromiso articular. Ahora, no es la única clasificación que existe para la tibia distal, ¿no? Así como hablamos del Schasker en la fractura de la tibia proximal, la fractura de la tibia distal también tiene un alto componente en cuanto a un epónimo que ha sido muy difundido, ¿no? Ese es el epónimo denominado Rued y Allwower, que fueron dos cirujanos fundadores de AO, que ya habían planteado antes de la clasificación de AO este tipo de clasificación, que es una clasificación un poco más general, ¿no? Y que la describe como no desplazada, como desplazada y con conminución, ¿no? Ahora, ya estos conceptos, digamos, me gustaría también que ustedes pudieran aprender. Es una clasificación sencilla, pero si podemos preponderar algún tipo de clasificación que ustedes pudiesen entender como prioritarias, es esencialmente la clasificación AO, ¿no? Que sí fuera motivo, y es más, ha sido motivo de algunas preguntas en curso de residencia, en cuanto al tipo de clasificación, en cuanto a la ubicación del hueso nada más. Un hueso 1, un hueso 2, un hueso 3, un hueso 4, específicamente al tema que venimos, el de la tibia distal, una clasificación de tipo 43, ¿no? Entendiendo que un 4.1 es proximal, 4.2 es deficiario y 4.3, que es el tipo de clasificación de fractura de tibia distal, es una fractura que incluso puede ser escrita 43A, 43B, pero ya ese tema de repente escapa al deseo en cuanto a la profundización del tema, ¿no? En cuanto a la clínica, la fractura de la tibia distal, como en general las fracturas, va a producir la sintomatología clásica de una fractura, ¿no? Dolor, deformidad, disfunción, equimosis. En este punto, la imposibilidad de bipedestación, es decir, la imposibilidad de que el paciente pueda caminar, es un elemento esencial que pudiese diferenciar con respecto a otras fracturas. Un paciente con una fractura de tibia y peroné, incluso solamente de peroné, que no fuera el tipo de tibia distal, del pilón tibial, incluso pudiera dar algunos pasos, ¿no? Pero ya para este tipo de fracturas, una fractura de tibia distal del pilón tibial específicamente, es una fractura que imposibilita claramente la bipedestación. Y hay una diferencia bastante esencial con respecto a otras fracturas, ¿no?
Asimismo, la fractura de la tibia distal, así como ocurría con el de la tibia proximal, también tiene un elemento importante con respecto al compromiso de las partes blandas. Las partes blandas se ven muy afectadas durante una fractura de tibia distal, porque la destrucción de la zona distal del hueso hace que se produzca una edematización consecuente a la misma, que origina que el manejo directo de la fractura sea poco frecuente, ¿no? Como mencionamos también en el caso de la fractura de la tibia proximal, hay algunas fracturas que por configuración, por la presencia de la fractura y la edematización consecuente a ella, requieren de un primer manejo de las partes blandas, es decir, de esperar que el tejido que viene recubriendo por dentro del hueso, que lo recubre por dentro del hueso, mejore con claridad antes de establecer un manejo definitivo. Es por eso que el compromiso de las partes blandas es un compromiso importante y diferenciador respecto también a una fractura de tobillo, que también puede tener un compromiso de partes blandas, pero que no es usualmente tan severo como el que ocurre en una fractura de pilón tibial, ¿no? O de tibia distal. Se presenta como una fractura expuesta generalmente en el 20% del total de las fracturas, presentando un tipo de lesión como la que mostramos en la figura, y que implica ya un compromiso mayoritario, ¿no? Una necesidad de acción urgente, sobre todo en el primer nivel de atención, donde ustedes primeramente van a trabajar en sus serums, de repente saliendo del pregrado, y que requiere, como mencionamos también previamente ya, un manejo urgente en el paciente para poder establecer un pronóstico favorable al paciente, ¿no? Entonces, una fractura expuesta, nuevamente repetimos, anestesia local, lavado profuso sobre la fractura e inmovilización con una férula, en este caso, que ustedes, como les mencionaba, deberían saber, y si no han logrado ver en sus rotaciones, acudir a las emergencias de traumatología donde puedan aprender este concepto, que no es difícil de hacerlo y que es necesario que como médicos en un primer nivel de atención puedan realizar, ¿no? Acá tenemos claramente la fractura de la tibia distal, es ese tipo de fracturas. Hay una gran afección, como lo explicamos, de comienzo en partes blandas. A diferencia de las fracturas esencialmente de tobillo, como podemos ver, la afección es un poco más proximal, perdón. Las de tobillo, que vamos a también hablar, se centran más esencialmente en los malleolos distales, tanto acá como laterales, pero este tipo de fractura se centra generalmente en la parte distal de la tibia, generando una difusión amplia y usualmente con desplazamiento de la fractura y lo demás, ¿no? Ahora, para la descripción de la fractura basta para hacer el diagnóstico una radiografía, pero usualmente cuando ya hablamos de un manejo más especializado para poder reducir la fractura, colocar la fractura en segmentos más anatómicos, que así se requiere, se requiere ya de una tomografía, ¿no? La tomografía en sí mismo rescata un concepto, yo sé que los epónimos actualmente en medicina no deberían ser tan difundidos, pero lo claro y lo concreto es que sí, dentro del bagaje médico, de la literatura médica, es importante que dentro de este aspecto, de este tópico, ustedes pudieran aprender tres epónimos esencialmente, ¿no? Que describen la ubicación de las fracturas en cuanto a la tibia distal, ¿no? Y también al peroné específicamente, ¿no? Que son las fracturas del tubérculo de Chaput o fractura de Chaput, la fractura de Bollmann o la fractura del fragmento de Bollmann y la fractura de Wagstaff, ¿no? Que esencialmente son fracturas de la tibia distal, las dos primeras, y la última del peroné. La cara anterior del peroné es una fractura de Wagstaff, la cara anterior de la tibia, la fractura de Chaput-Laus, también llamada, y la cara posterior de la tibia, la fractura con el fragmento de Bollmann, ¿no? Que más que ser de gran utilidad para su práctica misma, son conceptos que dentro de la literatura médica se suelen preguntar, suele ser parte del bagaje médico, que fuera importante que ustedes entendiesen el concepto y puedan interiorizarlo para ser parte de su propio bagaje médico, ¿no? Y que esencialmente a nosotros los especialistas en traumatología nos sirve para poder identificar los segmentos en tomografía, describirlos y planificar las cirugías
en función de fijar un fragmento o el otro, ¿no? En cuanto al tratamiento, el tratamiento es esencialmente quirúrgico, ¿no? Existe un porcentaje muy pequeño de fracturas de tibia distal que pueden ser manejados de forma ortopédica, ¿no? Es decir, con solamente un yeso suropedio específicamente, pero que en cuanto al porcentaje son bastante pequeños, ¿no? Estamos hablando de porcentajes menores al 3-4%, ¿no? El tratamiento es esencialmente quirúrgico, ¿no? Sé que el concepto que quisiera transmitirles es que cuando ustedes entiendan o planteen la posibilidad de una fractura de tibia distal, entiendan que esta fractura requiere de un manejo quirúrgico, ¿no? El primer manejo va a estar situado sí bajo responsabilidad de ustedes. Si ustedes están, como les mencionaba, ¿no? 10 horas de un lugar de referencia donde hay un traumatólogo y se encuentran con una fractura expuesta, ya más o menos tienen la idea de qué hacer. Pero si se encuentran con la sospecha de una fractura de tibia distal, requieren por lo menos inmovilizar ese segmento, ¿no? Con este tipo de movilizaciones que es una férula, ¿no? La férula se forma a través de un yeso, pero también puede ser utilizado otros elementos de repente externos. No fuera ideal que hubiera yesos, que usualmente sí los hay, pero si no los hubiese, aunque sea un elemento externo que fije por fuera la fractura, para evitar que el desplazamiento del transporte de la fractura siga dañando las partes blandas, ¿no? Y dificultando el manejo quirúrgico, ¿no? El manejo quirúrgico inicial requiere esencialmente de un fijador externo. Este fijador externo, como se mencionó previamente, incluso también en esta presentación, se logra para que las partes blandas alcancen una recuperación que permite el tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo va asociado al uso de placas y tornillos ya, que se colocan por dentro de la zona de la piel, que para eso tiene que haber recuperado en cierto grado su consistencia, ¿no? O sea, de una herida, tiene que haberse recuperado esa herida para poder establecer un manejo definitivo, ¿no? Cuando ocurre estos casos de una gran exposición ósea o de una gran edematización secundaria de la fractura, es un juego entre el tiempo y la propia recuperación de la piel, ¿no? Porque también el tiempo cuando sucede va consolidando la fractura en una mala posición, ¿no? Y esto hace que el manejo quirúrgico sea más complejo también, ¿no? Entonces, más allá de que me aprendan ustedes el tipo de tornillo, el tipo de placa que van a colocar en este tipo de fracturas, lo que yo quiero que interioricen es que ante la sospecha de esta fractura es necesario ferulizar. Es más, este dato puede ser ampliado a todas las fracturas, ¿no? Ustedes tienen que aprender a hacer férulas y ante la sospecha de cualquier fractura, ferulizar ese segmento para que esta ferulización permita el mejor pronóstico en el paciente, tanto para una fractura de tibia distal como para una fractura en general, ¿no? Sea incluso del tobillo o otro tipo de segmento de la piel. ¿Por qué? Porque el primer manejo va a requerir esto, una fijación externa. Entonces, fractura de tibia distal, yo inmovilizo con férula para que el cirujano, si ustedes también van a hacerlo, también ustedes, pueda fijar la fractura de forma inicial con un fijador externo y a posteriori ya con placas y tornillos para un manejo definitivo, ¿no? Acá vamos a ver un pequeño video donde van a explicar cómo más o menos se coloca una férula en un miembro inferior, ¿no? Que es que, como les explicaba, es lo que yo quisiera que ustedes, si no han logrado ver, pudieran alcanzar a aprender, ¿no? Que es esencial. Para colocar una férula se utiliza un yeso, ¿no? Acá vemos cómo está midiendo la venda de yeso hasta la parte distal, ahí está midiendo y verifica hasta qué tamaño de yeso va a utilizar, ¿no? Mide la longitud. Eso es importante para posteriori. En estos casos, él está haciendo una técnica que suele utilizarse pues, en otros lugares, tal vez de mayor recursos, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, este tipo de vendaje, que es una venda de algodón laminado, no es muy frecuente que se encuentre, ¿no? En todos los lugares. Lo que ustedes probablemente van a encontrar dentro de su internado, dentro de su trabajo en el primer nivel de atención de forma inicial, son vendas de algodón grandes, ¿no? Las cuales van a tener que transformar a una forma semejante a esta, ¿no? Que está en el video, para poder envolver los miembros que ustedes deseasen envolver, ¿no? Ahora, menciono además esto porque este proceso que ha realizado en la imagen de envolver el miembro con algodón laminado no es frecuente que lo hagamos, hay que ser claros, ¿no? Esto usualmente hacemos cuando vamos a enyesar a un paciente, pero en el video es otra realidad. Esta venda es muy frecuente y la utiliza
como una base para poder colocar la férula posteriormente encima de este algodón, ¿no? Lo que usualmente hacemos nosotros es, como el algodón es escaso, hacemos una capa de algodón y lo que hemos medido de la férula, luego de mojarla, la colocamos encima. Y luego esa capa, envolvemos la capa de yeso con el algodón y lo colocamos encima del miembro que queremos inmovilizar, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando con él para que vayamos viendo. Él incluso utiliza un vendaje, si se dan cuenta, es una venda tipo que se adhiere al miembro y que ayuda evidentemente a una mejor fertilización. Ahora sí va a ser algo que usualmente hacemos nosotros. Luego de haber medido la férula, le comienza a dar varias capas de férula para que ganen consistencia, como se puede dar cuenta. Varias más. Solamente son 12 capas que utilizamos, ¿no? Para miembro inferior. Miren cómo lo viene haciendo. Es lo mismo que van a hacer ustedes cuando les toca hacer una férula. Exactamente eso. Como dice, 12 a 14 capas. Capa me refiero a una sola línea de la venda de yeso, ¿no? Luego de haber culminado con eso, la va a mojar, como vemos ahí, la moja completamente, y ahí sí nosotros diferenciamos esencialmente en los pasos que hace él, ¿no? ¿Por qué? Porque él luego de mojarla, como les mencioné, va a colocarla directamente sobre el algodón laminado con el cual previamente ha envuelto al miembro, ¿no? Y luego de eso va a colocar a la venda encima. Nosotros no, nosotros colocamos como que aquí abajo ya estuviese, aquí en la aquí en la parte de abajo, el algodón estirado en la forma y del tamaño de la férula, lo colocamos encima de ese algodón y colocamos otra capa del mismo tamaño encima de ese algodón y tapando por encima también al yeso que está mojado en capas, ¿no? Y luego de eso, de haber logrado esa consistencia, la colocamos en el miembro, como más o menos va a ser él ahora, ¿no? Pero él lo va a colocar directamente porque ya lo ha vendado con un algodón laminado, ¿no? Estira, escurre, es importante también eso, es por eso que es importante que ustedes lo pudiesen hacer, escurre la zona, sigue escurriéndola y la va a colocar encima, ¿no? Nosotros no lo podemos hacer eso, solamente colocamos ya encima cuando ya hemos envuelto previamente con el algodón simple, ¿no? Y encima de eso, luego de haber colocado, y si miren la posición, es importante, este tipo de férula se coloca con el paciente boca abajo, con el pie doblado, para una mayor facilidad. Si hay mucho dolor, evidentemente no se va a poder hacer eso, ponemos que una fractura distal muy dolorosa, se coloca con el paciente sentado de forma normal. Y viene ahí la venda elástica, ¿no? La venda elástica que envuelve por encima del algodón, en este caso, inmovilizando el miembro en una posición que con esa inmovilización puede llegar, si quiere, a 15, 20 horas lejos, más tal vez. En algunos casos, para otros diagnósticos, es el tratamiento definitivo, ¿no? Pero para estos casos de la tibia distal, es una inmovilización momentánea hasta que el paciente pueda tener un manejo quirúrgico, ¿no? Que como mencionamos, es esencialmente el manejo de las fracturas de pilón tibial o de tibia distal, ¿no? Termina de envolverlo ahí. Es un paciente ya así, solamente van a colocar ustedes la férula, ¿no? Ya eso, digamos, son especificaciones un poquito más técnicas que no vienen al caso. El hecho está en que ya viéndolo ferulizado de esta forma, el mismo adquiere una consistencia que le permite el traslado hacia un lugar donde pueda conseguirse el manejo quirúrgico, ¿no? Aquí vemos una imagen de cómo es el manejo quirúrgico de una fractura de tibia distal. Se coloca placas, como le he explicado, con tornillos que buscan restituir la anatomía. Y ese dato no solamente va a servir para la tibia distal, sino en general. Cuando se fractura una articulación es muy diferente que cuando se fractura una diáfisis, ¿no? En este caso, la tibia distal es una articulación cuando existe un compromiso también de esta, ¿no? Entonces, restaurar la anatomía, es decir, dejar la articulación 100%, es importantísimo durante el proceso quirúrgico, ¿no? Entonces, el concepto que también pueden entender ustedes, coger de estos datos, es que toda articulación requiere de una restitución anatómica para poder cumplir su función. Una diáfisis, es decir, una fractura más acá arriba,
salvo que sea, por ejemplo, del antebrazo, es decir, del radio del cúbito, no requiere de una configuración anatómica, sino que basta con que cumpla ciertos parámetros para que ésta pueda alcanzar su objetivo en cuanto a tratamiento, ¿no? Entonces, resumiendo el tratamiento, una fractura de tibia distal, ustedes van a ferulizarla, van a aprender a hacer férulas como les estoy explicando. Ferulizada llega hasta el manejo quirúrgico, que inicialmente es con fijador externo y a posteriori ya con placas y tornillos como vemos en la imagen, ¿no? Ahora vamos a hablar de la luxofractura de tobillo y la fractura de peroné, ¿no? ¿A qué se denomina una luxofractura de tobillo, ¿no? Ya hemos conversado acerca de la fractura de la tibia distal y como mencionamos, esa fractura estaba inicialmente ubicada aquí. Cuando hablamos de las fracturas del tobillo y las fracturas del peroné, son fracturas que ocurren esencialmente en las partes de los maleolos del tobillo, tanto el maleolo externo, que es el maleolo del peroné, incluso también un poco más proximal, y el maleolo interno, ¿no? Que es el maleolo de la tibia, ¿no? Cuando las fracturas ocurren en esos lados, se consideran fracturas de tobillo. Ahora, cuando se habla de una luxofractura de tobillo, esta se refiere a que además, aparte de que se ha roto el hueso, existe una incongruencia en la articulación. Como vemos aquí en la imagen, la fractura del tobillo no solamente ha originado que se desplace el hueso, sino que la articulación misma de la zona del tobillo ha perdido su configuración normal, generando, además de la fractura, una luxación, es decir, una pérdida de la continuidad articular en el tobillo, ¿no? Que en general eso es una luxación. Como mencionamos además, en general en las fracturas de los miembros inferiores, las patologías traumáticas de los miembros inferiores son inicialmente más frecuentes en varones, ¿no? Por las actividades deportivas, por el mayor riesgo a actividades de alto impacto, ¿no? Accidentes de tránsito. La tendencia actual, es cierto además, va hacia igualar esta epidemiología, que aún se mantiene 3-1 a favor de varones, pero que con el transcurrir de los años está haciendo que las mujeres, que cada vez están participando y con todo derecho en las actividades que ellas más se divierten, incluso algunas que usualmente eran de varones, vayan alcanzando también epidemiologías, según los estudios, más cercanas también cuando la presencia de fractura en varones, ¿no? Es decir, estas fracturas son frecuentes en actividades tipo fútbol, tipo básquet, que usualmente no eran muy frecuentes para el sexo femenino, pero que actualmente sí. Entonces, aún permanece siendo 3-1 más frecuente en varones. Eh, Hablamos además de una fractura de miembro inferior más frecuente. Esta fractura es la fractura del miembro inferior más frecuente, hay que tenerlo en cuenta. Así como la fractura de radio distal es la más frecuente del miembro superior, en el caso del tobillo es la más frecuente del miembro inferior. Y usualmente tienen compromiso de los maleolos, como les venía mencionando, ¿no? Una fractura del maleolo tibial o del maleolo peroné. Ahora, es unimaleolar, es decir, de un solo maleolo, en la gran mayoría de casos. 2 de cada 3 casos comprometen solamente a un solo maleolo, es decir, o al maleolo tibial o al maleolo peroné. Son bimaleolares, es decir, en los dos maleolos, aproximadamente en el 25% de los casos, es decir, 1 de cada 4, ¿no? Y solamente el 7% de ellos se presenta en una configuración trimaleolar, ¿no? ¿Cómo es una configuración trimaleolar? Es una configuración que abarca el maleolo posterior también. ¿Cuál es el maleolo posterior? El maleolo posterior es el segmento de la articulación, el segmento de la tibia que se encuentra en la parte posterior de la misma, ¿no? Esta es la tibia, la cara anterior y la cara posterior. Este es el maleolo posterior. Y cuando se fractura este maleolo de acá, más el maleolo peroné, más el maleolo tibial, es que se denomina una fractura trimaleolar, que como vemos, en cuanto a su presentación, no es tan frecuente, ¿no? Entonces, de este segmento, de esta parte de la exposición, me gustaría que ustedes interiorizasen el concepto de que este es el tipo de fractura más frecuente en miembros inferiores. Además, es mucho más frecuente siendo unimaleolar, y los casos, y también entender a qué se refiere el concepto de una fractura trimaleolar, ¿no? Entendiendo que es trimaleolar cuando se compromete el fragmento posterior de la tibia esencialmente.
En cuanto a que si fueran abiertas o cerradas, las fracturas de tibia distal son esencialmente cerradas, ¿no? El concepto que quiero que me entiendan también ustedes, que si bien es cierto pueden ser abiertas, solamente en el caso, en el 2% de ellos son de tipo abiertas, ¿no? Entonces, ese dato para atención en general, en un primer nivel de atención, es como que es la rareza, ¿no? Y de este concepto y de este momento quiero que me entiendan ustedes lo común, que es lo que esencialmente van a encontrar en su práctica, ¿no? Entonces, fracturas de tibia distal, las fracturas de tobillo, perdón, las más frecuentes del miembro inferior, en cuanto a ser unimalulares en su gran mayoría. El concepto de timalolares se refiere al concepto que va relacionado a la fractura del fragmento posterior de la tibia, ¿no? En cuanto a su clasificación, las fracturas de la tibia distal tienen dos componentes en cuanto a su clasificación, ¿no? Pueden ser, en cuanto a una clasificación descriptiva, que es la que hemos mencionado, unimalulares, bimalulares, trimalulares, que no es tan difundida dentro del ámbito médico. La clasificación AO Weber, es más, Weber la propuso antes que AO la tomase como propia, es la más frecuente, ¿no? Y esta fractura se clasifica en tipo A, B o C, según la ubicación de la fractura. Es importante, creo yo, sí, al ser la fractura más frecuente en los miembros inferiores, que ustedes pudiesen interiorizar esta clasificación. ¿Cuánto es de tipo A, doctor? Para esto hay que entender qué es o dónde está ubicada la sindesmosis. La sindesmosis es un segmento fibrocartilaginoso que se ubica entre el peroné y la tibia distal, en este segmento específicamente. Y se considera eh, un tipo de Weber A cuando la fractura está debajo de esta sindesmosis, por ejemplo, como en la imagen. Se considera un Weber B cuando la fractura está o atraviesa la sindesmosis. Y no importa que llegue hasta la parte distal, que atraviesa en algún segmento la sindesmosis, es un Weber B. Y se considera un Weber C cuando está por encima de la zona sindesmal, como en la imagen, ¿no? Entonces, sí fuera importante que podamos entender que la clasificación de las fracturas de la tibia, del tobillo, son de tipo, según la clasificación AO Weber, y es según la ubicación de la fractura respecto a la sindesmosis que se van a clasificar en tipo A, tipo B o tipo C. Recordemos que es una fractura la más frecuente del miembro inferior y es importante que podamos entender y saber la clasificación que se plantea para este tipo de fracturas, ¿no? ¿Cómo es la clínica de una fractura de tobillo? Esencialmente, el dato que brinda el paciente es el dato relacionado a una torcedura, esencialmente. Si bien es cierto, también hay mecanismos de impacto, de contusión, digamos, de otro mecanismo, también una fractura, por ejemplo, en cuanto a alta energía, puede estar asociada a una fractura de tobillo. Pero esencialmente, el mecanismo esencial que abarca más o menos el 90% de las presentaciones de fractura de tobillo es la torcedura, ¿no? Es por eso que una torcedura es el dato que se va a buscar esencialmente para poder analizar la posibilidad de una fractura de tibia de tobillo. En cuanto al examen físico, las características esenciales de una fractura, dolor, deformidad, disfunción, equimosis localizada, van a ser esenciales para poder plantear la posibilidad diagnóstica luego que el paciente llega. Doctor, vengo porque me duele el tobillo, luego que me torcí, no sé, pues ayer o hace una hora, y me está doliendo bastante. Ustedes examinan el pie y ven un pie esencialmente edematizado, equimótico, con bastante dolor, con dificultad para que el paciente pueda bipedestar, es decir, caminar. Y ahí, si hemos repasado también el concepto de un esguince, como mencionamos también en el caso del tobillo, que uno de nuestros compañeros mencionó también como una pregunta en la exposición previa, es semejante a un esguince, ¿no? Estamos hablando de equimosis, estamos hablando de edematización, estamos hablando de dolor, de dificultad para pararse. Es por eso que ya hay una definición más específica. En el primer nivel de atención va a estar situado en cuanto al poder reconocer una fractura, ¿no? En cuanto exista una duda en ustedes, en que un paciente tiene una fractura o no, y no tiene la posibilidad de una radiografía, es esencial que siempre entendamos que la posibilidad de fractura está clara, ¿no? Y no está descartada, y en esos casos el paciente requiere una placa, ¿no?
Tal cual, así la placa esté lejos, así la placa no sea cercana, el paciente la requiere y hay que tomarla, ¿no? ¿Puede haber algún grado de acercamiento de ustedes a la posibilidad diagnóstica de una fractura? Claro. Eh, si palpamos las regiones óseas, las eminencias óseas, ¿no? Como vemos acá, en la zona del peroné distal, en la zona de la tibia distal, la presión de esas zonas, en el caso de un esguince, no debería originar un gran dolor en el paciente. Es decir, si el paciente llega a su consulta, doctor, me torcí, lo examinan, ven edematizado el miembro, lo ven equimótico también, pero ustedes palpan la zona de la tibia distal o la zona del peroné distal, presionando la zona con cierto grado de profundidad, es decir, hasta que, por ejemplo, su uña, la zona la zona ungueal se clarifique, por ejemplo, en ese sentido de presión, eh, eso y hubiera mucho dolor asociado a ese tipo de presentación, nos pudiera hablar ya de forma indirecta de que existe una fractura. La imposibilidad de bipedestación sin apoyo del paciente también es un indicador claro del dolor, ¿no? El dolor en esas zonas, en el malleolo peroné, en la tibia distal, sin tocarlo también al paciente, es un buen indicador de la posibilidad de una fractura, ¿no? Y frente a esa duda, usualmente en los lugares donde trabajamos en primer nivel de atención, en el SERUMS, en los primeros años, no hay pues una placa tan fácilmente de conseguir, y si no es el caso, hay que explicar al paciente la posición de una fractura y que sea referido al lugar más cercano donde ver una placa, ¿no? Si hubiera sencillamente una placa cercana, tomar la placa y verificar la posibilidad de una fractura, ¿no? Eh, Como mencionamos previamente también, son fracturas usualmente no expuestas, ¿no? La fractura solamente del tobillo, ¿no? Así que si ustedes ven un paciente con un antecedente de una lesión en tobillo, pero con un grado de exposición, piensen más bien en una fractura del pilón tibial, de la tibia distal, antes que propiamente una fractura solamente del tobillo, ¿no? En cuanto al tratamiento, el tratamiento de una fractura de tobillo tiene dos componentes esenciales. Puede ser un tratamiento ortopédico, ese tratamiento ortopédico va siendo dado en el primer nivel de atención, usualmente por un yeso suropédico, que es el que vemos en la imagen. Acá está sin el vendaje. O con una férula suropedia, o con un yeso suropedio, ¿no? Recordemos que el yeso es así. Van a escuchar el concepto también de bota corta de yeso, pero el nombre correcto es un yeso suropedio. Existe también el yeso cruropedio, que es el yeso que se establece mucho más arriba, ¿no? Cercano a la zona del muslo. En este caso estamos hablando de un yeso suropedio, o una bota corta, también llamada, que permite la inmovilización de una fractura. Ahora, el concepto de poder inmovilizarlo en primer nivel de atención, de repente si se van a dedicar ustedes atención ahí y tienen cierto grado de experiencia, ya de repente pueden hacerlo. Lo que yo sugiero en general, cuando ustedes llega a su práctica una fractura en los primeros años, es que puedan ferulizarla. La ferulizan y ferulizado el paciente puede llegar a donde tenga que llegar para ser atendido específicamente por un traumatólogo, ¿no? ¿Por qué motivo? Tal vez ustedes en su internado, en su manejo inicial, puedan aprender a hacer un verdadero enyesado. Vamos a mostrar un video de cómo se enyesa. Pero el yeso, el manejo del yeso, requiere también el poder reconocer los eventos posteriores al mismo, ¿no? Como un síndrome compartimental, como una alteración isquémica en el miembro, ¿no? Que en pacientes que pudiesen vivir, por ejemplo, en lugares lejanos, es difícil de poder hacer cierto grado de monitoreo, ¿no? Entonces hay que entender que independientemente que su trabajo sea el correcto, hay que proteger de cierta forma, dando el tratamiento esencialmente de los yesos a los traumatólogos, ¿no? Por si acaso ocurriese algo, ellos puedan manejar o cambiar el yeso o hacer el manejo que se requiere, para lo cual se requiere cierto grado de conocimiento y experiencia en eso. Entonces lo que yo sugiero es que toda fractura de tobillo que ustedes puedan encontrar en su práctica, sobre todo en los primeros años, ferulizarlas, y con eso el paciente gana muchísimo y ustedes pueden enviar al paciente a donde pueda corresponderse, ¿no? En cuanto al tratamiento quirúrgico, requiere usualmente de una placa tercio de caña o tercio de tubo que se denomina, y tornillos en la zona distal, como vamos a ver en la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es esencialmente un video en el cual vamos a mostrar cómo es que se enyesa a un paciente con un yeso suropedio, ¿no? Acá vemos al miembro
que va a ser enyesado, en este caso va a colocar algo que no es frecuente que encontremos también en nuestra práctica habitual, que es un estoquinet. Un estoquinet es como si fuera una media que se coloca al paciente para que el algodón que en nuestro país usualmente siente en contacto con la piel del paciente no le genere escozor o comezón al paciente, ¿no? Ahí está midiendo el tamaño del estoquinet, que es como le explico, una media que se coloca y va a cortarlo para poder colocarlo antes de envolver al paciente con el algodón, ¿no? Vemos ahí cómo lo va a colocar. Como le explico, miren, tiene la apariencia de una media y se coloca previamente a la colocación del algodón para prevenir el escozor, la picazón que puede originar el algodón mismo en contacto con la piel de forma crónica, ¿no? Porque si el tratamiento es definitivo, el yeso va a estar con el paciente aproximadamente 6 semanas, ¿no? Que es el tiempo que usualmente se requiere para que consiga una fractura de tobillo. Ahí viene el algodón, que como ven también en la imagen es un algodón laminado, no es frecuente que lo encontremos, tal vez en la práctica privada sí. Continúa, lo envuelve. El envolver, digamos, al paciente tiene también un orden, no es colocar la venda por colocarla, sino que se coloca la venda en el 50% restante, es decir, la nueva venda que va encima de la siguiente capa cubre el 50% de lo que pasó y el 50% no vendado, como vamos a ver en la imagen. ¿Ven? 50% previo más 50% no vendado, así. Y así se va avanzando cuando se va vendando un miembro, ¿no? Acá lo que hace además es dar cierto grado de protección a algunas zonas. Suele hacerse también, como el caso del quinto metatarsiano. El caso del tobillo mismo, le da un poquito más de vueltas, como se dice ahí con el algodón, para proteger mejor las zonas de compresión ósea, ¿no? Que tienen más eminencias óseas, ¿no? Ahí ha completado ya y va a pasar a colocar el yeso, ¿no? Cuando se coloca el yeso en el paciente, ahí tiene preparado ya los yesos, se moja completamente el yeso. No existe un tiempo determinado, digamos, que sea requerido mojarse, y a veces esto varía según la calidad de los yesos, pero se tiene que mojar lo suficiente como para que no quede un segmento seco, ¿no? A veces es necesario escurrir también el yeso para que sea colocado de forma correcta, ¿no? Ahí va envolviendo al miembro de forma distal a forma proximal, siguiendo la misma recomendación previa, ¿no? El 50% de lo ya envuelto y 50% de lo no envuelto. Sigue avanzando hasta completar todo el miembro hasta la zona superior, ¿no? Que es esencialmente como ustedes dando su internado, cuando roten por traumatología, van a poder colocar, ¿no? Y aprender de repente a colocar y eso también. Cuando estén muy seguros que es un esguince de tercer grado, por ejemplo, puedan colocar yeso y hacer seguimiento, ¿no? No sugiero si hubiera sospecha de fractura, como les he mencionado, ¿no? Para complicaciones que pudiesen aparecer. Lo mismo aquí, sigue envolviendo el yeso. Lo que hace finalmente, como es un estoquinete, es envolver la parte distal para que quede un segmento romo en la parte proximal del yeso, también en la parte distal lo mismo, ¿no? Y quede un yeso mucho más estético, ¿no? Y mucho más cómodo, ¿no? Así es como se coloca el yeso. Espero que puedan colocar alguno también antes de comenzar el internado, y para eso, como les he explicado, ese tipo de características pueden buscarlas en las emergencias de traumatología, ¿no? Es el tratamiento quirúrgico esencialmente. Esta es la placa tercio de caña. Estos son los tornillos que fijan la fractura. En la zona del malleolo peroné se coloca la placa y en la zona del malleolo medial los tornillos. De repente, este concepto general, pues es importante que ustedes también lo interioricen. El peroné, en la fractura de la zona del peroné en el tobillo, se trata con placa y tornillos, y la zona de la fractura tibial, del malleolo tibial, solamente con tornillos, ¿no? Cuando hablamos también de la luxofractura, mencionamos que había una incongruencia articular al inicio de la exposición. Esa incongruencia articular no es una cuestión de subjetiva, sino que se define mediante
este dato, ¿no? Una apertura de la mortaja más de 4 milímetros habla de una luxación de la articulación. ¿Qué es la mortaja? La mortaja es este espacio articular en la tibia distal y el peroné. Como vemos en la imagen, existe una distancia entre, ese es el astrágalo, y la zona interior del malleolo tibial. Esta distancia en las mediciones que se realiza debe ser siempre a lo mucho 4 milímetros. Incluso algunos plantean 3,5, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se apertura más de eso, la fractura va asociada a una apertura más de eso, habla de una inestabilidad del tobillo, ¿no? Y un golpeteo frecuente del tobillo puede generar una artrosis precoz, ¿no? Es importante ese concepto que podemos entenderlo también. Entonces, las fracturas del tobillo, esencialmente unio-bimaleolares, principalmente unimaleolares, van a ferulizarlas ustedes con frecuencia, tienen que saber ferulizarlas. Para el caso de las fracturas, pocas veces son expuestas. Y también entender el concepto de que colocar el yeso puede ser el tratamiento definitivo, y que yo recomiendo que más que siempre colocarlo, ustedes aprenderlo, puedan interiorizar el concepto de colocarlo por si se van a dedicar a esto, pero principalmente puedan entender el concepto de ferulizar algo, que es lo que van a hacer siempre y tienen que poder hacerlo. En cuanto al siguiente concepto, que es la ruptura del tendón de Aquiles, la ruptura del tendón de Aquiles es un evento traumático que ocurre en el tendón más fuerte del cuerpo, ¿no? Es el tendón de mayor fortaleza de la configuración anatómica del ser humano, y su ruptura constituye un evento traumático que usualmente no requiere de un trauma de alta energía, a pesar de que es un traumatismo del tendón, perdón, una ruptura del tendón más fuerte del cuerpo. Es esencialmente el trauma que lo origina no es un trauma pues que implicase un accidente de tránsito, una caída de gran altura, sino que usualmente se presenta durante la actividad deportiva. Es por eso que se denomina como una injuria deportiva dentro de los pacientes. Si bien es cierto se presenta en los pacientes, es bastante subdiagnosticado. Las series hablan de que hasta el 25% de las rupturas de tendón de Aquiles pueden pasar desapercibidas de la práctica, sobre todo cuando son esencialmente parciales, ¿no? Y recordemos además que estas fracturas, perdón, estas lesiones de la zona del tendón de Aquiles se presentan en pacientes que usualmente tienen previamente dolor ya en la zona del tendón de Aquiles, una tendinitis aquiliana, un dolor en la zona del tendón de Aquiles, de forma crónica, ablanda el tendón hasta que en algún momento este se rompe, ¿no? Esencialmente bajo una actividad deportiva, pero que no implica gran energía o gran esfuerzo, ¿no? Paciente que está corriendo y en algún momento siente que algo, tanto así como un plum, siente en la zona del tobillo y generándole mucho dolor. Usualmente en la bibliografía y en la anamnesis los pacientes describen que sienten que alguien los impacta por la zona posterior del tobillo, generándoles dolor, ¿no? Entonces sienten, voltean y no ven a nadie, pero sí sienten el dolor que permanece en la zona. Entonces, la ruptura del tendón de Aquiles es esencialmente más frecuente en varones, como nos mencionamos también. Esencialmente esto relacionado al incremento a la mayor actividad deportiva que se pueda realizar, ¿no? Su ubicación más frecuente es esencialmente a 4 a 6 centímetros por encima de la iniciación del calcáneo, ¿no? Esto esencialmente porque la vascularidad de esa zona, es decir, el aporte sanguíneo a esa zona es más escaso que en otros segmentos, ¿no? Por eso que tiende a tener una mayor ruptura en esas zonas, ¿no? En cuanto a la anamnesis, el paciente, como se mencionó, siente la sensación como que alguien le hubiera tirado un objeto contundente en la zona del talón mientras él corre, ¿no? O un golpe en el talón de un contrincante en una actividad deportiva y no ve a nadie, ¿no? Ese es el dato esencial que en anamnesis describe el paciente, ¿no? Un dolor súbito como de un golpe directo de alguien sobre el talón, pero que no hay nadie finalmente. En cuanto al examen físico, lo mismo que en el caso de una fractura, dolor, deformidad, disfunción, equimosis en la zona son esenciales en cuanto a la evaluación clínica. Y el signo del hachazo, que es la deformidad que se puede observar aquí, ¿no? Mire, la piel que es continua, aquí tiene como una depresión, como si fuera justamente asemejando a un impacto de un hacha sobre la madera, ¿no? Por eso se denomina signo del hachazo.
que habla de la discontinuidad del tendón en ese segmento, ¿no? Es como una depresión en la zona del tendón, ¿no? Y que implica un gap palpable, ¿no? Que es decir, un espacio dentro del tendón que se palpa cuando uno hace un tacto sobre la zona, ¿no? Y ahí y ese dato es importante, deben interiorizarlo, es pregunta de examen de residencia, ha venido del examen nacional de medicina, además también, la maniobra de Thompson. Es la maniobra, yo sé que además los epónimos no deberían ser grandemente difundidos, pero hay que adaptarse, ¿no? A lo que en este momento están preguntándose en los exámenes, se ha preguntado varias veces, ¿qué es la maniobra de Thompson y cómo es, ¿no? La maniobra de Thompson es una maniobra que busca evidenciar la integridad en el tendón de Aquiles, ¿no? El tendón de Aquiles es un continuo que reúne la fortaleza del gastrocnemio y el sóleo, ¿no? Es decir, los músculos del gastrocnemio y el sóleo que se encuentran en la pierna se juntan y forman el tendón de Aquiles. Ahora, ¿qué es la maniobra de Thompson? La maniobra de Thompson es una respuesta normal, por si acaso, a la compresión de la zona del gastrocnemio y del sóleo, que son zonas de las centrales de la pierna. Es decir, yo presiono la pierna y debo ver una respuesta cuando hay normalidad. Es decir, como si fuera que yo estoy jalando una, una cuerda y la cuerda me permite traer hacia mí un objeto, ¿no? Eso es esencialmente lo que hace el tendón. Al presionar yo la zona del gastrocnemio y el sóleo, estoy jalando esa cuerda y esa cuerda tracciona y moviliza al mismo pie, ¿no? Es por eso que cuando la maniobra de Thompson es positiva, eso es normal, ¿no? Pero cuando la maniobra de Thompson es negativa, ahí se sospecha de una ruptura del tendón de Aquiles. Es decir, la pérdida de la normalidad, la negatividad de la maniobra de Thompson, hace sospechar de la ruptura del tendón de Aquiles. Aquí vamos a ver un video de cómo se realiza la maniobra de Thompson, ¿no? Y que es importante que ustedes en cualquier nivel de atención puedan definir o interiorizar, ¿no? De cúbito plano, como está indicado en la imagen. En este caso, ustedes como cuando evalúen, a un terapeuta, pero puede ser realmente uno de los médicos, y ven cómo se mueve el tobillo, eso es normal. Entonces, tanto para la práctica, porque la rotura de tendón de Aquiles tienen ustedes que poder diagnosticarla, así como también para los exámenes que muy pronto van a tener que ustedes afrontar, es necesario que entendamos que la maniobra de Thompson, que consiste en la compresión del gastrocnemio y del sóleo de forma proximal, es absolutamente normal que se presente. Es decir, el Thompson positivo es lo normal. El Thompson negativo, es decir, la ausencia de ese movimiento, cuando yo presiono el gastrocnemio y el sóleo, es lo que puede hacerme sospechar de una ruptura del tendón de Aquiles, ¿no? Ok, en cuanto a la clínica de la ruptura del tendón de Aquiles, algunos consideran que es necesario siempre una radiografía, porque es necesario descartar otras patologías de repente óseas, ¿no? Pero le diré que en la práctica no es usual que pidamos una radiografía cuando ya encontramos un Thompson negativo, por ejemplo, ¿no? Con claridad la sensibilidad y especificidad del Thompson está por encima del 92%, ¿no? Entonces, con un Thompson positivo, con claridad, se puede plantear ya la ruptura de tendón de Aquiles, y si el Thompson es totalmente negativo, la necesidad quirúrgica, ¿no? O sea, con esa sola maniobra, ustedes pudieran definir con claridad qué paciente requiere una cirugía a ese nivel ya, ¿no? Entonces, una ruptura total de tendón de Aquiles en el cual se hace una maniobra de Thompson y eso absolutamente negativa, ya implica que el paciente requiere un manejo quirúrgico, ¿no? Si vemos un Thompson comparativamente disminuido en el otro lado, pero con una clínica clásica, una ruptura de tendón de Aquiles, se podría plantear incluso una ruptura parcial, se feruliza la zona y se puede mandar al paciente a ser evaluado ya a posteriori con algún examen adicional que pueda diferenciar entre una ruptura parcial y una ruptura total de forma más clara que la maniobra, ¿no? ¿Y qué examen es eso? Un examen ecográfico, ¿no?
Entonces es importante que dentro del concepto de la rotura del tendón de Aquiles ustedes puedan interiorizar que el estudio ecográfico, no una radiografía, incluso no una resonancia magnética, sino un estudio ecográfico simple y sencillo, define la presencia de una ruptura tanto total o una ruptura parcial del tendón de Aquiles. Con esa respuesta, si es parcial o total, ustedes pueden definir el manejo y la conducta del paciente, ¿no? Tanto que el paciente llegara a su primer nivel de atención o como si estuvieran operando en cualquier instituto, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, la necesidad de la ecografía cuando existe duda diagnóstica entre si es parcial y total, es absolutamente no relativa, es decir, es absoluta, ¿no? Es necesaria tal cual cuando existe alguna duda en cuanto a si es parcial o es total la propia ruptura. ¿Se puede pedir resonancia magnética, doctor, para una ruptura de tendón de Aquiles? Sí. Ya ese manejo es más especializado y es cuando se sospecha de una ruptura esencialmente crónica, ¿no? ¿Para qué? Para ver el grado de retracción tendinosa. Recordemos que el tendón de Aquiles es una estructura ampliamente tensa, muy fuerte, y cuando se rompe, esta ruptura puede originar una diastasis de la zona del tendón, es decir, un separamiento de los elementos distales donde estaba roto, y esto complicará el manejo quirúrgico, ¿no? Una ruptura crónica del tendón de Aquiles usualmente requiere de otras técnicas a las usuales para poder ser reparado, ¿no? Cuando hablamos de las rupturas, como les explicaba, la ecografía que logra definir ambas cuando dice una duda, puede definir el manejo. Una ruptura parcial requiere de un yeso suroperio, pero no cualquier yeso. Como vimos en la radiografía anterior, era un yeso con el pie en 90 grados. Aquí hablamos de un yeso en equino, es decir, un yeso con el pie mirando hacia abajo, ¿no? Con el pie caído, como se puede decir, para asegurarnos que este segmento de acá, de que es la zona del tendón de Aquiles, no entre en nueva tensión ahora por el yeso, sino que más bien esté relajado y permita la consolidación de los fragmentos, ¿no? Que todavía tiene cierto grado de contacto, hacer una ruptura parcial. Una ruptura total del tendón de Aquiles es esencialmente quirúrgica y solo quirúrgica. Puede ser aguda o crónica. El hecho está en que el elemento esencial requiere operarse, ¿no? ¿Existen otros elementos que pueden ayudar a inmovilizar un tendón de Aquiles? Claro que sí. Esos elementos que pueden inmovilizarlo son, por ejemplo, una bota CAS, un walker de CAS en equino, es decir, que haga que el pie permanezca en esta posición hasta asegurarnos que que el tendón termine de cicatrizar, lo cual esencialmente demora 5 a 6 semanas, ¿no? Esta es la técnica quirúrgica que se realiza para una reparación del tendón de Aquiles. Y bueno, no sé si pueden ver mi imagen, ¿no? Voy a mostrarles un video que no he conseguido poder bajármelo, Sí se ve, pero doctor. quiero que vean. Sí lo van a ver, ¿no? Sí se ve. Ok. Vamos a ver acá una cirugía, un pequeño resumen de una cirugía de tendón de Aquiles. Aquí vemos la zona de tendón de Aquiles. Va a ser una incisión sobre la zona. Mira, ahí está buscando evidenciar, bueno, probablemente tiene ya un torniquete, por eso no hace la maniobra, pero sí como donde se hunde, verifica la ruptura. Aquí está la ruptura del tendón de Aquiles y va a ser una primera incisión sobre esa zona para poder hacer la reparación del tendón, ¿no? Vamos a ver un poquito más, vamos a adelantarlo. Acá ya quiero que vean la incisión. Bueno, no la he realizado, pero es una incisión que esencialmente se centra un poco hacia la parte medial del tendón. Esta es tejido subcutáneo, hay que perforarlo hasta poder evidenciar el tendón que se encuentra justamente debajo. Fuera, bueno, ustedes probablemente esta cirugía es una cirugía que van a poder realizar ustedes durante su internado, ¿eh? Se les suele dar a algunos internos la posibilidad que puedan hacer una tendinografia de Aquiles, que no es una cirugía compleja, cuando rotan en traumatología, ¿no? Entonces, luego de esto, ya ha roto, no se ve aquí, hubiera sido bueno. En la imagen anterior lo que vimos fue la zona que cubre la zona del tendón. Se realiza un pequeño orificio en la zona central de la ruptura y con una tijera, que es un generalmente una Mercemont, se corta hacia arriba y se corta hacia abajo, respetando la zona posterior respetando el mismo tendón esencialmente, ¿no? Y se pasa a ver
ya esta imagen, ¿no? Este es el tendón esencialmente roto, miren, aquí no requiere de gran ciencia para darse cuenta dónde está la ruptura del tendón, ¿no? Acá el tendón está roto. Ya roto el tendón, identificado los cabos, lo que se requiere ahora ya es de realizar la tendografia. La tendografia tiene varias técnicas que no es menester de la exposición poder profundizarlas, pero sí es importante entender que lo que se hace esencialmente es una técnica que implique coser el tendón sin que se rompa, ¿no? Esto implica que el tendón no se pueda coser directamente de acá hacia acá, sino que se tenga que ganar en distancia hacia la zona más proximal. Si yo intento coser el tendón de acá directamente hacia acá, se va a romper, porque este sentido de la ruptura es bastante flexible, bastante poco rígido, ¿no? Y no permite establecer los puntos correctos. Entonces, cuando se hacen los puntos, se hace un punto que se busca fijar tanto proximalmente como, tanto distalmente como proximalmente, ¿no? Para entender que agarrando esa zona va a cogerse una zona rígida que pueda permitir la sutura del tendón, ¿no? Acá vamos a ver de repente una imagen de cómo va a comenzar a suturar para que puedan darse cuenta. Bueno, no la... Doctor, perdón, Sí, dígame. el color que está marrón, ¿es algo que envuelve esta zona o es algo que echaron en la piel del paciente que está ¿Cómo? justo marrón y blanco adelante? ¿Es algo que se pone? No, A esta no piel, entiendo muy bien. ¿a eso te refieres? ¿Eso de acá? Sí, Ya. No, no. exacto, Es probablemente que el paciente tenga un torniquete, por eso no sangra tanto también. Cuando operamos en traumatología, usualmente colocamos un torniquete en la zona proximal para poder visualizar con facilidad la zona que queremos operar. Imagínate que eso estuviera sangrando bastante y bastante. Más me demoro secando, me demoro identificando las zonas. Cuando colocamos el torniquete, impedimos el sangrado y facilitamos la cirugía. Probablemente esta coloración que usted nota en la imagen es secundaria, que se ha colocado un torniquete en la zona proximal que impide la circulación normal, ¿no? Generando una variación en la forma de la piel, de la coloración de la piel, ¿no? ¿Sí? Ah, ya, Ujú. entendí. Entonces, Ujú. usualmente colocamos un torniquete y luego de colocado el torniquete, comenzamos a hacer la sutura, ¿no? Los abordajes y todo. Y aquí esencialmente ya ha colocado los puntos. ¿Cómo son los puntos que esencialmente se colocan? De repente aquí no lo ha realizado. Los puntos son este tipo de puntos de acá, ¿no? Que como vemos en la imagen, no son puntos directos, ¿no? Sino que son puntos que buscan ganar distancia hacia la zona distal y hacia la zona proximal para luego hacer la sutura, ¿no? Mire cómo cruzan los puntos para que poder coger la zona íntegra del tendón y luego poder suturar ambos cabos, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, si les interesa estos temas, si les interesa, y yo sugiero que cuando entren en internado, probablemente sea una cirugía que se la pueda brindar, las apendicectomías, las endografias de Aquiles, son cirugías que se brindan a los internos, que sobre todo les gusta la parte quirúrgica, ¿no? Y se ve durante ese empeño que les gusta, entonces es un cierto impulso para que ustedes ya puedan salir del internado haciendo algunas cirugías que no son complejas, pero que sí ya dan un cierto background cuando uno ya entra a la residencia o de cirugía general, para el caso de una apendicectomía, o la residencia de traumatología en el caso del tendón de Aquiles, ¿no? Entonces luego en el video le he colocado los puntos, amarra la zona tendinosa, como vamos a ver aquí. Ahí va a amarrarla, la zona tendinosa. Este tendón que vemos acá es el plantar delgado, a veces lo utilizamos también para el proceso quirúrgico. No es motivo de la cirugía, de la charla, profundizar en ese tema. Ya acá ha amarrado las zonas, está continuo en la zona del tendón, lo ha fijado, como nos hemos dado cuenta, en la zona sana del tendón, ha logrado una continuidad de la zona tendinosa. Vamos a ir avanzando inicialmente eso, y ya procede a cerrar la zona tendinosa que se abrió previamente, hasta cerrar todo el cemento, hasta terminar de cerrar la piel.
así es como termina la cirugía. Ahora, la cirugía no termina ahí, requiere de una inmovilización posterior también a eso, ¿no? Que es ya con una férula suropedia o un yeso suropedio, como se explicó previamente en el tratamiento ortopédico. Es decir, suturar el tendón no es suficiente, requiere también de mantener esa inmovilización, generando o permitiendo que el tendón que ya está afrontado termine su cicatrización, ¿no? Ahora vamos a hablar de los trastornos metabólicos e isquémicos en los miembros inferiores, ¿no? Ese tema es un tema amplio, digamos, vamos a sentarnos en la parte que pueda destacar principalmente para el manejo esencialmente del primer nivel de atención de la parte traumatológica, ¿no? Entonces, en general los trastornos metabólicos e isquémicos de los miembros inferiores tienen varios componentes en cuanto a su epidemiología, en cuanto a su desencadenante, ¿no? ¿Cómo se puede afectar metabólica e isquémicamente un miembro? Es motivo ya de medicina interna poder plantear todas las posibilidades diagnósticas que pudiesen hacer, pero de la charla quiero que me entiendan que la principal causa de esto es la diabetes, ¿no? Entonces, la diabetes en sí misma configura cerca del 80% de las causales de las patologías de trastorno metabólico e isquémico. Y ahí el concepto del pie diabético, que probablemente ya han abordado en endocrinología, en la parte de medicina interna, resulta esencial, ¿no? Acá vamos a hablar acerca del manejo quirúrgico, ¿no? Relacionado esencialmente a amputaciones, cuando un trastorno metabólico isquémico no tiene una solución alternativa, ¿no? Que es lo que compete a traumatología, ¿no? Los traumatólogos realizamos la cirugía, que son cirugías de amputación, y como más o menos les mencionaba, el 80% de las amputaciones en general, en cualquier segmento del miembro inferior, son de causa de insuficiencia vascular. Y la causa principal de insuficiencia vascular, en el 80% de veces, es la diabetes mellitus, ¿no? La diabetes mellitus mal controlada genera una obliteración crónica en cuanto a las arterias de los pacientes que impide la llegada correcta de sangre a los segmentos distales del miembro, generando que cual planeta que no recibe agua, el miembro inferior tenga o comience a tener áreas primero de edematización, de insuficiencia arterial que se logra ver con enrojecimiento del miembro y en algún momento hasta de necrosis de la zona de los miembros, que esencialmente comienza desde la parte distales hasta yendo hasta las partes más superiores, ¿no? Es importante reconocer además que un paciente amputado va a representar para el paciente mismo un mayor incremento en cuanto a la demanda metabólica, es decir, el poder trasladarse para un paciente con una fractura, en este caso, por ejemplo, infracondilia, va a requerir de un mayor incremento en cuanto a la carga de energía respecto a un paciente que no se encuentra amputado, ¿no? Esto esencialmente porque requiere del uso de otros segmentos, por ejemplo, en el caso de muletas o el caso de una prótesis, que permite la movilidad independiente del paciente. Es así que cuando la amputación es por una causa vascular, es decir, esencialmente por ejemplo, diabetes mellitus, la demanda metabólica es mucho mayor a una causa traumática. ¿Hay causas traumáticas? Sí, representan el 20% esencialmente de las fracturas en general, y son porque el paciente tuvo un traumatismo de alta energía, por ejemplo, una fractura de pilón tibial, pero muy severa, en la cual ya hay un compromiso extremo de los segmentos y no se puede restituir nada, y se amputa el segmento, ¿no? En función de que ya no queda posibilidad de restitución anatómica, de restitución siquiera funcional del miembro, ¿no? Eh, en cuanto al segmento amputado, mientras más proximal sea la amputación, existe una mayor carga de compromiso metabólico para el paciente. Es por eso que una amputación transfemoral, es decir, que se produce en la mitad del fémur, es una amputación que requiere de mucha más carga metabólica a una amputación transtibial, ¿no? Como la que vemos en la imagen, ¿no? Y a partir de ese concepto, como mencionamos, surge el concepto, digamos que fuera importante que también interioricemos relacionado al pie diabético, ¿no? El pie diabético es una alteración esencialmente vascular y sobre todo también neurológica en los pacientes que tienen diabetes mellitus. ¿Por qué digo que es tanto vascular como neurológica? Es vascular porque la alteración se produce en cuanto a la necrosis, en cuanto a la pérdida de un segmento, porque no le llega sangre suficiente al paciente en ese segmento.
pero se ve desencadenada o apoyada o de forma sinérgica actúa con una alteración también neurológica muy frecuentemente secundaria a la propia diabetes, ¿no? Recordemos que la diabetes no solamente daña los vasos, obliterándolos, sino que también produce un daño neuropático en la zona de sensibilidad nerviosa, produciendo que el paciente, al no sentir de forma correcta los miembros inferiores, tenga lesiones no previstas o lesiones en las cuales el paciente no se da cuenta de la lesión, ¿no? Y cuando se revisa el miembro ya tiene un segmento, por ejemplo, una herida en la planta, una herida en otra zona, que se produjo, por ejemplo, porque había una piedrita en su zapato y él no lo sentía, ¿no? O había un clavito, y como ha perdido la sensibilidad de la zona, no sentía la lesión, ¿no? Es por eso que a partir de ese concepto es importante que ustedes interioricen la clasificación que está escrita aquí, que es la clasificación de Wagner, ¿no? La clasificación de Wagner es una clasificación que permite la identificación de los prediabéticos o los clasifica de 0 a 5, ¿no? Un grado 0 de Wagner es un pie sin ninguna alteración, pero que tiene ese riesgo, es decir, todo diabético, digamos, mal controlado, tiene un Wagner grado 0, digamos, ¿no? No existe una lesión todavía, pero sí existe un gran riesgo debido a la neuropatía, debido al problema vascular, que pueda desarrollar en algún momento alguna lesión de mayor importancia, ¿no? Cuando la lesión es superficial o que atañe solamente hacia el tejido celular subcutáneo, hablamos de un Wagner grado 1, ¿no? En cuanto a la lesión, cuando es más profunda, ya vemos una zona tendinosa o en el envoltorio de una articulación, ya hablamos de un Wagner grado 2, ¿no? Cuando ya logramos ver un compromiso óseo, nosotros mismos vemos el hueso, o se ve en la placa una osteomielitis, es un Wagner de grado 3, ¿no? Cuando ya vemos una zona de gangrena, es decir, una zona necrótica, una zona oscura en el miembro, es decir, el dedo del pie totalmente negro, ya hablamos de un Wagner grado 4, que es una amputación menor. Y en cuanto ya vemos todo el miembro, toda la planta, todo el miembro de forma oscura, de forma negrita, ya hablamos de un Wagner grado 5, ¿no? Que es el segmento. Me gustaría que ustedes pudieran interiorizar este concepto, que más allá de que de repente fue importante también en endocrinología, también es importante en traumatología, para que pueda profundizarse el diagnóstico y entender cómo es el pie diabético y cómo puede originar las amputaciones a posteriori, ¿no? ¿Por qué? Porque según digamos, el nivel de amputación es que se va a clasificar las amputaciones. Las amputaciones, según los niveles, pueden ser desde una hemipelvectomía, que es esencialmente un proceso, cuando hablamos de un proceso oncológico, es decir, se saca la mitad de la pelvis del paciente, porque es una tumoración que está invadiendo esta zona, ¿no? Para poder salvar la vida del paciente. También se puede dar de una desarticulación de la cadera, es decir, sacar todo el fémur proximal y lo que queda debajo de él, desarticulando la cadera. Esencialmente esas dos primeras amputaciones son para causas usualmente oncológicas. Una fractura transfemoral, que sí es una fractura de frecuente presentación, que quisiera que ustedes siempre puedan identificar, también denominada supracondilia o transfemoral, tal vez la amputación más frecuente que se realiza dentro de la práctica en traumatología. Y una desarticulación de la rodilla, que es lo que es básicamente lo mismo, es incidir en el espacio de la rodilla, cortar la zona y dejar íntegro el fémur. Una amputación transtibial, que fuera importante que podamos diferenciarle esencialmente de una transfemoral, y que es esencial además de que es, en cuanto a su frecuencia, también denominada infracondilia, las fracturas transtibiales constituyen el segundo grupo de mayor frecuencia, ¿no? En cuanto a la desarticulación del tobillo, también es importante que la presentación, así como amputaciones más abajo, como las amputaciones de cime o las amputaciones de un solo dedo, ¿no? ¿Y por qué es importante, digamos, que podamos reconocer las amputaciones transfemorales y las transtibiales? Porque son de uso frecuente, tanto para el pie diabético como para el elemento oncológico, ¿no? Si la causa oncológica configura la tercera causa después de la traumática, de la cual por qué se amputa un miembro, ¿no? Y la semipelviectomía y las desarticulaciones se preservan esencialmente para problemas oncológicos, ¿no?
Las amputaciones transfemorales y transtibiales son esencialmente de causas metabólicas o traumáticas, y son las más frecuentes en cuanto a amputaciones. Aquí vemos pues una amputación transtibial, ¿no? Que es esencialmente, se respeta la rodilla transtibial, y aquí una amputación transfemoral, ¿no? Que como vemos, permanece la zona de femur y la zona distal de la zona de la rodilla incluso está amputada, ¿no? Tengo aquí un video de cómo podemos evidenciar una fractura o cómo se puede ver una fractura transfemoral, ¿no? Durante la cirugía, ¿no? Que son cirugías a las cuales ustedes probablemente van a poder asistir como ayudantes en un proceso quirúrgico que sea realizado dentro del internado. Incluso, por ejemplo, es una amputación frecuente, ¿no? Aquí vemos, mira, un paciente que tiene una gran lesión en el miembro inferior, con ya pérdida de la sensibilidad, no una recuperación posible, ¿no? Una fractura muy severa, con pérdida de sensibilidad y no posibilidad de restitución. Incluso fue operado el paciente, pero fue mal la amputación, perdón, fue mal la cirugía, hubo un compromiso de la zona del hueso y se llegó a la conclusión que se requeriría una fijación, perdón, una amputación del segmento, ¿no? Aquí vemos cómo va a comenzar el proceso de la amputación, ¿no? Se hace una incisión que se denomina en boca de pez, porque se parece a una boca de pez esencialmente, ¿no? Tal cual, es decir, con un segmento hacia adelante, con un segmento hacia posterior, y se va avanzando buscando el van nervioso. A diferencia del el van vásculo nervioso, perdón. A diferencia de la amputación transtibial, aquí encontramos solamente un solo van, ¿no? Que es el van femoral, ¿no? Donde está ubicado la arteria femoral, el nervio femoral, las venas femorales, y qué es lo que principalmente se busca evidenciar en el proceso de la amputación, ¿no? Se sigue incidiendo sobre la zona de amputación, buscando el van femoral, hasta poder ser encontrado. Cuando se encuentra el van femoral, se pasa esencialmente a ligarlo. No, aquí todavía no lo... Acá lo están ligando ya. Han ubicado el van femoral al nervio ciático esencialmente, que también es necesario que sea ligado. Se liga el nervio ciático para generar o evitar lo que llamamos un nervio, un síndrome del miembro fantasma. Se liga los vasos femorales y luego con los segmentos distales se configura una protección del hueso que se ha cortado, ¿no? Vamos a verlo acá de repente de forma más proximal, la propia amputación con la sierra Jiggly, ¿ya? A verlo. Acá sigue amputando las partes blandas. Acá ya está desperiostizando el hueso. Este es el hueso que va a ser cortado. Y se corta el hueso esencialmente con una sierra Jiggly o una sierra normal, ¿no? Habiéndolo identificado ya previamente los vanos, ¿no? Acá veo que no lo ha identificado previamente, pero acá ya está haciendo la amputación del propio hueso, ¿no? Eso es con una sierra, lo está amputando. Y aquí esencialmente ya va a comenzar a trabajar con las partes blandas luego de sacar el miembro, ¿no? Termina de despegar la zona muscular de la parte distal que va a ser amputada, ¿no? Sigue limpiando la zona y acá pasa la sierra sobre la zona del hueso para poder cortarlo de forma definitiva, ¿no? Luego ya lo que queda es quitar el segmento de partes blandas de la zona que se va a sacar, se saca todo el segmento y se trabaja con la zona del muñón proximal, ¿no? Para poder cubrir el segmento de hueso de la zona amputada, ¿no? Esencialmente, esto termina más o menos así, digamos, en los cuales se va suturando las partes blandas hasta cubrir la zona del hueso, ¿no? Y quede una configuración más o menos de este tipo, ¿no? Se afrontan los segmentos, por eso que se hace la amputación, la incisión en boca de pez, hasta cubrir el miembro de esta forma, ¿no? Es por eso que ustedes también, fuera importante que puedan conocer cuál es, y bueno, y luego se hace ese seguimiento posterior, ¿no?
Doctor, una cirugía de esta dura Sí. horas, ¿no? ¿Cómo, cómo, Tarda cómo? bastante tiempo. Una cirugía como esta de amputación, ¿Sí? ¿no? Dura horas, ¿no? Ah, Es no, no, bastante mire, tiempo, ¿no? no, 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 no. ¿No? Las amputaciones son esencialmente cirugías rápidas, le diré. Duran más o menos una hora y media, a lo mucho. No son cirugías prolongadas. A diferencia de otras especialidades, los traumatólogos, nuestras cirugías son esencialmente cortas, ¿no? Duran 2 horas, 2 horas y media, lo mucho, digamos. A diferencia, pues, de una operación neuroquirúrgica que puede demorar, pues, 12, 14, 24 o 36 horas seguidas. Nosotros no, nuestras cirugías son esencialmente cirugías puntuales, duran 2 horas, salvo algún tipo de cirugía mucho más específica, digamos por ejemplo, una revisión de prótesis de cadera que puede durar 8 o 10 horas, o una microcirugía en la cual se restituye o se reimplanta un miembro que puede durar 6, 8 horas. En general, las cirugías de traumatología de un promedio de 2 horas en general, ¿no? Y una amputación incluso un poco menos, una hora y media, depende también de la habilidad del cirujano, ¿no? Pero el promedio es, en general, las cirugías 2 horas y para las cirugías específicamente de amputación, una hora, hora y media, ¿no? Ujú. Ah, Bueno, ya, pensé que era más que eso. no, no, no Rapidito, está bien, entonces, no, no, ya. no son cirugías prolongadas. Es también importante que ustedes, dentro del primer nivel de atención, porque probablemente van a hacerlo también durante su internado, puedan aprender cómo vendar una zona amputada, ¿no? Que, no, que esencialmente a los internos se les encarga eso, ¿no? Cambiar la venda del paciente amputado, verifica cómo está la herida, y ustedes tienen que saber cómo lograr ese vendaje, ¿no? ¿Cómo se vende un miembro amputado? De esta forma, vamos a poner una imagen aquí, se pasa una venda, voy a quitarle mejor el audio, se pasa una venda de esta forma, ¿me entiende? Alguien tiene que ayudar manteniendo la parte distal de esta forma, la parte anterior, por favor, meten en la zona distal, usualmente ponemos un dedo o cogemos también con la mano en la parte distal para generar este efecto, ¿no? Y luego de eso va a comenzar a envolverlo de forma lateral, ¿no? Ya llegó ahí, sigue agarrando con la mano, le tienen que ayudar en la parte proximal para mantener esa forma. Mantenemos esa forma y luego van a ir comenzando a lateralizarse para poder envolver ahora de forma circunferencial al muñón, ¿no? ¿Ve? De esta forma hacia allá. Alguien tiene que permanecer agarrando arriba porque no se puede salir y se pierde el vendaje, pues, que es esencialmente el principal. Se sigue vendando. Así de esta forma, ya esto, digamos, no reviste gran técnica, salvo que terminar de cubrir toda la parte, ¿no? Lo esencial es el inicio, ¿no? Mantener esa forma del miembro para que el segmento quede bien vendado, ¿no? Envolviendo toda la zona. Es importante que ustedes dentro de su práctica inicial, para cuando sean internos, para cuando vean un paciente de forma inicial, puedan aprender este tipo de vendaje que es necesario en el manejo inicial, en un primer nivel de atención, ¿no? Ok. Si de mucho interés, se les puede mandar los videos. Voy a dejar acá mi correo. Bueno, eso es todo con respecto a esa presentación. Ahí está mi correo, cualquier duda me la pueden mandar. Voy a esgrimir un pequeño resumen acerca de lo que hemos conversado, en los puntos que quisiera que pudiesen ser interiorizados por cada uno de ustedes, ¿no? Esencialmente, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar primero de la... ¿puede verse la pantalla? ¿Puede verse la pizarra? ¿Se ve la pizarra? Sí, Ok, sí, doctor, entonces. pero creo que si dejas de presentar, nos hace más grande la pizarra. Ok, ok, ok. Entonces, si dejo de presentar, ¿no? Ahí sí. Ah, ya, si dejo de compartir, ¿no? Sí, Ok. Sí. Stop share. Ahí está. Ok, ok. Ok, entonces, hemos conversado primero
fracturas de tibia distal, o pilón tibial, ¿ya? Este dato, este nombre, pilón tibial o fractura del pilón tibial, es importante que lo interioricen, ¿ya? Porque a diferencia de las fracturas del tobillo en general, son fracturas que cumplen una particularidad clara, ¿no? Las fracturas del pilón tibial son fracturas esencialmente de alta energía. Fracturas de alta energía. Entonces, fracturas del pilón tibial, fracturas de la tibia distal, fracturas de alta energía, y que en un porcentaje mucho más amplio que en el caso del tobillo, son esencialmente expuestas hasta, como le explicamos, en el 20% de casos. Entonces, las fracturas del pilón tibial o las fracturas de la tibia distal son fracturas de alta energía con un porcentaje no bajo, pero no tan alto tampoco, del 20% de exposición. Y que el concepto, así como el de la tibia proximal, era importante el concepto de las partes blandas, aquí también lo es, ¿no? En el cual el manejo de las partes blandas, es esencial para poder lograr un hecho exitoso, ¿no? El concepto esencial es ese para las fracturas de la zona del pilón tibial, y en el caso de la parte práctica es que ustedes, como de repente estoy insistente, y discúlpenme en eso, ustedes puedan aprender a hacer férulas para la tibia distal. Si todos ya lo han hecho, perfecto, estamos bien, ese concepto es importante que lo tengan y lo puedan haber realizado. Si no, no cesen, vayan a las emergencias, quédense de repente un domingo que estén libres en la tarde en una emergencia, para que puedan ver y hacer ustedes una férula de miembros inferiores y puedan tener este concepto claro en la parte práctica. Cuando les llegue el momento, ustedes también puedan ya saber hacerlo, ¿no? ¿Me entienden? Por eso también les he mandado videos de cómo más o menos pueden hacer una férula, pero esencialmente nada reemplaza a poder hacerlos ustedes directamente, ¿no? También hemos hablado acerca de las fracturas de tobillo, que como les mencionamos, son las fracturas más frecuentes de los miembros inferiores. Eso es esencial, así como la fractura de radio distal es la más frecuente de los miembros superiores, la fractura del tobillo es la más frecuente en miembros inferiores. Y es a diferencia de las fracturas del pilón tibial, son esencialmente deportivas, pero de baja energía, ¿no? No alta energía. Son fracturas que se producen por una torcedura simple y sencilla, no necesariamente deportiva, es casual, pero que no requieren alta energía. Es por eso que son solamente en el 2% expuestas, casi nada. O sea, para ustedes, en el primer nivel de atención, tienen que interiorizar que las fracturas de tobillo son esencialmente cerradas, no expuestas. Y que la clasificación, que sí es importante en este caso que la puedan interiorizar, es la clasificación de Weber. De Weber A, B o C, según el compromiso o la altura de la fractura respecto a la sindesmosis. Este dato de que la fractura del tobillo es esencialmente de baja energía, que es la más frecuente en miembros inferiores, de que se clasifica según Weber en A, B o C, según la ubicación de la sindesmosis, es el dato esencial que yo estaría contento en que ustedes pudiesen interiorizar y quedar con claridad, bien entendido por ustedes, ¿no? En cuanto a las fracturas, en cuanto a la ruptura del tendón de Aquiles, como mencionamos, la ruptura del tendón de Aquiles es un elemento esencialmente deportivo de baja energía, así como ocurrió en la fractura del tobillo, ¿no? Deportivo, de baja energía, y que el dato esencial cuando ustedes lo sospechen es, señor o señora,
Usted sintió como que alguien le impactó, como que alguien le golpeó, sintió como una pedrada, así tal cual pregunte, en la zona del tobillo. Si la respuesta es sí, y su maniobra de Thompson, que tienen que saber hacerla, eso sí, tanto en la parte práctica como en la parte conceptual, porque es muy preguntada. Esta maniobra de Thompson, que tienen que saber hacerla, tienen que saber que lo positivo es lo normal, que lo negativo es lo patológico, este concepto tienen que poder interiorizar. Entonces, todo paciente que ustedes sospechen siquiera una rotura de tendón de Aquiles, más allá de lo que puedan ver con el signo del hachazo, con la descripción del paciente, es la maniobra de Thompson es esencial. Lo echan al paciente y tal cual está escrito en el video, le hacen, le compresionan, le comprimen el astroneumo y la zona del sóleo y buscan la normalidad. Si no encuentran eso, y no encuentran nada comparándolo con el otro lado, es una rotura total, como les mencionamos, es quirúrgica esencialmente. Las roturas parciales que se detectan de forma ecográfica, roturas parciales que se detectan de forma ecográfica, son esencialmente de manejo ortopédico. Pero igual en su caso de ustedes, salvo que se dedicasen a la traumatología, que probablemente, y espero que muchos de ustedes se puedan dedicar, se ferulizan nada más. Cuando ya tienen el manejo definitivo, se colocan yesos, pero no cualquier yeso, que es algo es importante, sino es un yeso en equino, como les expliqué. No es un yeso que tiene la forma usual, es decir, así, en 90 grados, ¿no? Sino es un yeso en que el pie está caído, el pie está mirando hacia abajo, ¿no? Ese tipo de yeso permite que esta zona de aquí tenga un mejor reposo que la zona del tendón roto, ¿no? Bueno, finalmente, en cuanto a las amputaciones, el concepto de cuándo es supracondilia o transfemoral, es importante que ustedes puedan definir, porque ustedes en cualquier nivel de atención tienen que saber describir es una amputación, perdón, supracondilia o una amputación transtibial o infracondilia, ¿no? Entonces, con claridad tienen que poder diferenciar ustedes, poder describir. No basta con decir esa amputación, no, ustedes tienen que poder describir cuándo es supracondilia y cuándo es transtibial. Es sencillo, ¿no? Debajo de la rodilla, transtibial, encima de la rodilla, supracondilia o transfemoral, ¿no? Esto es importante. Ahora, además también saber que el 80%, es decir, la gran probabilidad de las amputaciones es por causa de insuficiencia vascular. Y la causa primaria de insuficiencia vascular esencialmente es la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, es por eso que en función de este concepto se explicó también los grados de Wagner, de la clasificación de Wagner, que sí es importantísimo que ustedes puedan memorizar. Así como es importante que puedan diferenciar una fractura supracondilia de una infracondilia y que entendamos que la mayor probabilidad del caso de una amputación es por una causa de insuficiencia arterial o de insuficiencia vascular en 4 de cada 5, el concepto de los grados de Wagner en cuanto al pie diabético es importantísimo que ustedes sepan. Vienen los exámenes de residencia y los exámenes del examen nacional de medicina. Así que es importante que los conceptos, que este concepto específicamente sea bien interiorizado por ustedes, sea repasado cada cierto tiempo. Cuando ven en su práctica en el internado van a ver bastante pie diabético, aunque sea por deporte, puedan ustedes repasar la clasificación y puedan entrenarse en clasificación, que es una clasificación de uso fácil para ustedes, porque es esencialmente bastante preguntado. ¿Ok? ¿Tienen ustedes alguna duda, alguna consulta que los pueda ayudar acerca de la exposición? ¿O otra también, tal vez, de otra cosa, de otros temas de traumatología? ¿Nadie? Doctor, una consulta. Sí, dime. Doctor, en la amputación
infracondilia, me parece. Ujú. ¿Deja el cartílago o también el cartílago lo tiene que sacar? No, La recordemos liga. que la amputación infracondilia es una amputación que esencialmente no va asociada, digamos, a una articulación. Otra cosa diferente es una desarticulación, ¿no? Que como mencionamos en la exposición, esencialmente es de causa oncológica, tiene otros conceptos, ¿no? La amputación infracondilia, que es la amputación que va debajo de la rodilla, es una amputación que se produce en la diáfisis de la tibia, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Si esta es, si esta es, este es el fémur, digamos. Bueno, soy un mal dibujante, ¿ya? Pero más o menos. Se cerró acá, no tan mal dibujante, vamos a hacer mejor. Se ve acá. El trocánter mayor, el trocánter menor, esta es la diáfisis estos son la zona de los cóndilos, y acá abajo viene ya la rodilla, el platillo tibial, y la rodilla hacia abajo. Acá abajo ya estaría el pie. La amputación infracondilia se produce acá. Y el cartílago está por acá. O sea que no, durante la cirugía no tocamos para nada la zona cartilaginosa, sino que nos centramos, aquí no se ve, bueno, sino que nos centramos esencialmente en la diáfisis de la tibia, que está lejos de la zona articular, ¿me entiendes? Entonces, la zona articular, que es la que tiene el cartílago, no se toca para nada, ¿no? En la zona, en una fractura infracondilia. Lo mismo en una supracondilia, solamente que en una supracondilia, al hacer la fractura acá, digamos, dejamos por fuera toda la articulación, ¿no? Toda la rodilla, el mismo que sigue, ¿no? Pero no tocamos para nada, por ejemplo, la articulación de la cadera, ¿no? Que está más arriba. Entendido, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda? Doctor, Sí, dime. yo tengo en la ruptura de tendón, vimos que la resonancia magnética serviría para una ruptura crónica, ¿no? Es verdad. Pero mi pregunta es, ¿cómo voy a identificar cómo voy a saber así con la clínica, con la anamnesis, que es una ruptura crónica para poder referirlo a una resonancia magnética? Ok, es una muy buena pregunta. Mira, se habla de una ruptura crónica del tendón de Aquiles cuando la ruptura supera las 4 semanas de presentación. Es decir, y te diré que hay pacientes que sienten la ruptura, están cojeando todo el tiempo, sienten que cojean y todo, pero no van al médico, ¿no? Y se acercan al médico un mes después. Entonces, la anamnesis para ese caso es esencial, ¿no? Señor, doctor, vengo porque me duele la zona tendinosa, el tendón de Aquiles, no puedo caminar bien, lo ves coger al paciente, lo examina, le hace el Thompson, es negativo. Pero señor, ¿cuándo pasó esto? Ayer. Ah, bueno, aguda, ¿no? Anteayer, bueno. Una semana, bueno, aún sigue siendo aguda. Pasó hace 5 semanas, 6 semanas, doctor, solamente que no vine, no me sentía bien, no caminaba normal, crónica, ¿me entiendes? O sea, esencialmente ahí sí, pues no hay un examen que yo diga, voy a hacer esto previamente antes de la resonancia para asegurarme que es crónica. La ecografía da una orientación también, te diré. O sea, después de una ecografía, dice el ecografista que verifica, también depende del ecografista, hay signos de cierto grado de cronicidad, porque ve cierto grado de fibrosis. Pero lo esencial ahí es que el paciente comunique el tiempo, porque la ruptura es característica, es clásica. El paciente se da cuenta cuando ocurre, porque es un golpe muy intenso sobre la zona. Imagínese que alguien a uno lo golpeara de forma clara, una patada artera, como si fuera en el fútbol, ese tipo de patadas, sobre la zona del tendón de Aquiles, y claramente lo recuerda el paciente. Y eso es lo que se busca preguntar por el paciente cuándo sucedió. Y en función de eso se parametriza los tiempos, y más de 4 semanas es una ruptura crónica, ¿no? Y si es crónica, es otro el manejo, ¿no? Ya no es tan fácil como vimos ahí en la imagen, yo abro la zona, suturo, no, requiere solamente de otros colgajos, de alargamientos tendinosos, porque se retrae el tendón, ¿no? El tendón, cuando es fresquito, digamos, la ruptura, está, digamos, más o menos así, ¿no? El tendón está acá, como vimos en la imagen, ¿no? Tendón, la ruptura está acá, el otro segmento está acá, así, ¿no? Para yo poder hacer los puntos y coser, ¿no?
haciendo los puntos, bueno. Pero cuando ocurre la ruptura crónica ya no es tan así, sino se vería más o menos así. Con una amplia diastasis, un espacio de retracción. Entonces, en función de esta diastasis, cuando usualmente es crónico el proceso, ha ocurrido esto, se requiere ya hacer otras maniobras, ¿no? Una maniobra, por ejemplo, que se llama BIY, por la cual se amplía el tendón para jalarlo hasta por acá. Otra maniobra que es también un alargamiento tendinoso, se hace como una H acá, y ese fragmento que está acá se levanta hacia acá, se traslada hacia acá, ¿no? Y esto luego, este espacio que queda abierto se cose. O sea, hay varias maniobras ya, ¿no? En función de la cronicidad. Pero el concepto claro y está muy buena la pregunta en función de eso, es ¿cómo, doctor, me doy cuenta? El tiempo, ¿no? El paciente, la anamnesis es lo principal. La ecografía, como te menciono, también puede darte una orientación. Es más fácil pedir una ecografía que una resonancia, pero de todas maneras, estos pacientes que ya son crónicos requieren resonancia para poder planificar la cirugía, el tipo de cirugía que se va a realizar, ¿no? ¿Alguna otra duda? O de repente no fui clara con la respuesta. Sí, ya entendí. Perfecto. Gracias, doctor. Ok. Creo que no hay ninguna otra duda. Bueno, nuevamente ha sido un gusto poder conversar con ustedes, muchachos. Les dejo nuevamente en la imagen mi correo electrónico. Cualquier duda, estoy para poder ayudarlos, sea tanto de este tema como de otro tema de traumatología, no se preocupen. Y yo trabajo también en el Hospital del Niño de San Borja. Cualquier duda, de repente alguna ayuda.